Podemos recordar que en el video pasado nombramos estos niveles de conciencia que Rolf Steiner habla para hacer una especie de paralelo entre la conciencia del hombre moderno y la conciencia del druida. Entonces, en la conciencia del hombre moderno, Steiner habla de estos tres principales niveles de conciencia: el de la vigilia, en el cual el ser humano entiende el mundo a través de sus pensamientos abstractos, inclusive él llama ciertas imágenes sombras; el estar dormido, que fluctúa entre tener sueños y el no tener sueños. Tenemos entonces en paralelo la conciencia del hombre druida como una conciencia vigílica con sueños, es decir, clarividente. Tenemos un dormir sin sueños, aunque él dice que no es completamente como el dormir sin sueños que nosotros tenemos en la época actual. Y el otro estado de conciencia es el de sentirse envuelto por la Tierra, por las fuerzas gravitacionales, y él da la imagen de entrar en la tumba. Steiner continúa las conferencias diciendo que con los medios de la ciencia convencional para nosotros es imposible entrar a comprender el alma del druida, y que todo aquello que nos llega de la historia, de ciertas prácticas que suenan terribles, pertenecen a una época posterior de decadencia y de degeneración. También él llama la atención que es a través de la ciencia espiritual que se puede comprender el alma del druida, y él dice que llamarlos sacerdotes o sabios es un término apropiado, aunque no se les llamaba así en ese tiempo, pero llamarlos sabios o sacerdotes es un término apropiado de acuerdo al rol que ellos ejercían en su tribu, porque para su tribu, para su gente, ellos eran todo. Ellos estaban a cargo de los requerimientos religiosos, si nosotros podemos llamar a lo que sucedía en ese tiempo algo parecido a requerimientos religiosos. Ellos estaban encargados de los impulsos culturales y estaban encargados de las artes curativas y medicinales. Todo aquello que posteriormente se empezó a especializar y a dividir en distintas ramas del saber, los druidas las acogían y las acogían todas. Entonces se podría decir que eran tanto los sacerdotes como los médicos como los impulsores culturales. Eran el todo para su tribu. Steiner habla de que esta cultura druida pertenece a un tiempo anterior de la aparición en la mitología nórdica del nombre Odín u Wotan, y más adelante vamos a ver por qué. Steiner dice que los misterios de Odín o Wotan vienen de una región del este, en una zona muy próxima al Mar Negro, y esta escuela de misterios que operaba él la llama una escuela de misterios colonizadora, empezó a dirigirse hacia el occidente en múltiples variantes y de múltiples maneras, y al final encuentra esta cultura druida, que es una cultura solar y lunar. Wotan u Odín vienen precisamente de esta región del este cerca al Mar Negro. Y como ustedes saben, los druidas no escribían ni leían, y es precisamente de acuerdo con la mitología nórdica que es Odín el que trae las runas, es decir, el arte de leer y escribir. Entonces, esta cultura druida pertenece a una época anterior a Odín, y después estos misterios de Odín permean la cultura desde el este hacia el oeste. Steiner también dice que esta cultura druida no era una cultura intelectual, y sin embargo tenían una sabiduría pura y prístina, de la más elevada, y es precisamente porque la cultura druida es un eco de aquel periodo evolutivo anterior en el cual las fuerzas solares y lunares estaban unidas a la Tierra. Y así como lo vimos en el video pasado, que el druida tenía esta iniciación solar a través de la percepción espiritual
de la luz del sol en estos menires y en estos dólmenes, él entra a entender lo que serían hoy día las fuerzas naturales. Y Steiner dice que en un momento, o sea, lo que ahorita está en la luna como fuerzas lunares, en un momento anterior estaban unidas a la Tierra. Las fuerzas lunares estaban en la Tierra. Y cuando la luna se separó de la Tierra, algunas fuerzas lunares quedaron como remanentes o quedaron todavía como parte de las fuerzas terrestres, y estas fuerzas lunares son precisamente las leyes naturales. Por eso se puede decir que el druida, siendo un iniciado solar, tenía una sabiduría lunar, es decir, una sabiduría de lo que hoy día son las leyes naturales. Luego, Steiner vuelve a recalcar el sentido de los dólmenes y de los menires, diciendo que el druida no leía o escribía como nosotros que tenemos ahorita los calendarios, o que si necesitamos cierta información vamos y leemos. Los druidas tenían el cosmos como este libro abierto en los dólmenes y en los menires. Entonces, cuando él percibía esta información donde el sol le hablaba directamente a su ser, no de una manera intelectual, sino de una manera viva, él después completaba esta información con los menires, y es como si este calendario, si le podemos decir de alguna manera, era completado. Era un calendario completo entre lo que se percibía en los dólmenes y en los menires. Y Steiner hace el paralelo de que estos menires, estas piedras verticales que están dispuestas o arregladas de cierta manera, se podrían comparar como a las letras. Entonces, cuando se leían estas sombras de estos menires que estaban dispuestas de determinadas maneras, era como hacer una especie de lectura, y la lectura era la lectura del cosmos. El cosmos era el libro que los druidas leían. Después Steiner pasa a hablar acerca de lo que sucedía cuando el druida estaba enfrente de este altar de piedras, es decir, del dolmen, que a través de su clarividencia era como si él pudiese percibir a través de las piedras esta espiritualidad solar. Y el sol, esta espiritualidad solar lo afectaba tan profundamente que inclusive su respiración cambiaba. El ritmo de la respiración del druida cuando estaba cuando él percibía esta imprenta espiritual solar, hacía que su respiración cambiaba, se volvía desvitalizada, embotada, y esta espiritualidad del sol encendía lo más humano hasta el cuerpo físico. Entonces esta imprenta solar era una imprenta tanto espiritual como física, y el druida era tan devoto o se esforzaba tanto por acercarse a esta sabiduría solar que la necesitaba, y esta sabiduría solar se volvía una fuerza natural que el druida necesitaba para dirigir a su pueblo. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos estos menires o estos dólmenes con nuestros sentidos, estas impresiones sensoriales no tienen nada que ver con lo que le sucedía al druida en ese tiempo. Y nosotros intentamos comprender a través de nuestro intelecto lo que estas impresiones sensoriales nos dan cuando percibimos estas piedras, pero para el druida eso no era así. El druida no era un ser humano que se guiaba por su intelecto. Y entonces esta sabiduría, cuando el sol le hablaba directamente a él, que el druida percibía esta sabiduría, no era un conocimiento intelectual, sino que era una sabiduría viviente, a tal punto que él sentía que esta sabiduría era como la pulsación de la sangre dentro de su ser. Habían ciertas épocas del año donde el druida sentía con mayor intensidad estos procesos, y la época principal o la época adecuada donde el druida podía entrar en contacto con los misterios mayores
era la época que hoy día nosotros conocemos como la época de San Juan, es decir, en el hemisferio norte en verano, alrededor del solsticio de verano. Sin embargo, el druida podría recrear diariamente estas experiencias, pero de una manera mucho más reducida. Y el momento del día más apropiado para recrear esta experiencia de manera reducida todos los días era al mediodía. Entonces nosotros podemos ver que en esta época de San Juan venía esta oleada, esta gran oleada de conocimiento para los druidas, y que ellos podían recrear diariamente este estado de una manera menos intensa todos los días al mediodía. Nosotros también vemos cómo Starner nos guía con esta idea de la iniciación solar y el conocimiento o la ciencia lunar del druida, que quiere decir que ellos empiezan a entender lo que hoy día es llamado las fuerzas de la naturaleza. Veían cómo estas fuerzas lunares, los efectos de estas fuerzas lunares en las raíces de las plantas. Entonces empezaban a ver cómo estos seres que tenían ciertos límites, no los mismos límites que el ser humano, sino más grandes, tenían esta cualidad todo el tiempo de hacerse más grandes. Y entonces cuando excedían estos límites se volvían gigantes. Y de ahí es donde viene el conocimiento de los Jotuns. Entonces Stanner nos habla otra vez de cómo estos seres elementales de las raíces, cuando se convierten en gigantes, se asocian con los gigantes o los Jotuns del hielo. Estos seres que se encuentran en las hojas, cuando exceden estos límites y se convierten en gigantes, son los gigantes del viento. Y los seres elementales de la flor se convierten en estos gigantes del fuego. Él también habla pues que ellos veían seres elementales en las piedras, en los árboles, en toda la naturaleza. Y como estas fuerzas naturales son las fuerzas lunares que quedaron retenidas en la Tierra cuando la Luna se separó, por eso se le considera una ciencia lunar. Entonces, Steiner también dice que esta ciencia a veces se volvía mucho más clara en las noches estrelladas, cuando la luna cruzaba los cielos. Y de esta manera, cuando los druidas empezaban a ver las relaciones entre estos seres elementales y después estos gigantes destructivos, empezaron a sentir que ellos mismos podrían recrear bajo ciertos límites los efectos exteriores en la naturaleza exterior de estos gigantes, es decir, utilizar el fuego, el hielo, la lluvia, bajo ciertos límites para ponerlos o hacer que estos gigantes, estas fuerzas de los gigantes, volvieran otra vez a límites adecuados para ponerlos al servicio del sol. Y de esta manera crearon sus medicinas. Entonces ellos congelaban plantas o quemaban plantas o hacían soluciones o hacían combinaciones, y así creaban sus remedios y su medicina. Y cada remedio que ellos creaban era el testigo de la reconciliación de los buenos dioses con los gigantes. Cada remedio que ellos creaban era la reconciliación de los buenos dioses con los gigantes. Así los druidas, a través de la medicina, las artes curativas y los remedios, llevaron a la naturaleza a un paso más allá de sí misma. No como los alimentos que eran ofrecidos por la naturaleza y así ellos los recogían, sino que la medicina era una transformación de los druidas, que ellos llevaban estas fuerzas de los gigantes otra vez a estos límites, haciendo algo nuevo que curaba, que sanaba. Y hablando de remedios y medicina, hay algo bastante especial de algo que les mencioné anteriormente, y es de esta corriente que viene del este, esta corriente mercurial con Wotan u Odín, que permea esta cultura druida, que es una cultura lunar y solar, que había estado completamente intacta de las influencias jupiterianas
que habían quedado en el este, y a través de esta corriente mercurial las runas son llevadas a, a los druidas. Entonces los druidas no permitían, o bueno, los druidas sentían que esta cultura de Wotan u Odín era una cultura de enfermedad, porque todo aquel ser humano que se expresaba a través de símbolos estaba enfermo. Entonces Steiner, con su humor, dice que nosotros, todos nosotros que ya leemos y escribimos, de acuerdo a la visión de los druidas, estaríamos enfermos y tendríamos que ser llevados al hospital para ser curados. Y entonces, ¿qué pasa con la creación de símbolos? La creación de símbolos viene permeada de intelecto. Los druidas no querían que el ser humano se entrara en sí mismo, que fuera un ser humano introspectivo. Los druidas querían que el ser humano viviera todo el tiempo en la naturaleza. Y este pensar intelectual que es traído con esta corriente mercurial de Wotan, que lo permea absolutamente todo, tiene esta semilla de la intelectualidad. Entonces, si nosotros vemos la imagen de la maleza, que es simplemente una planta que está en un lugar donde no le corresponde, los druidas veían la creación de símbolos, o los símbolos como expresiones de pensamientos intelectuales, como una maleza y que tenía que ser erradicada. Por eso ellos no permitían, no aceptaban el uso de símbolos para expresar ideas. Entonces, bueno, había ciertas representaciones o copias, como copias de la naturaleza, como una especie de arte primitivo, que no necesariamente se consideran símbolos, pero no símbolos como tal. Entonces por eso ellos consideraban esta cultura Wotan u Odín, el que trae las runas, como una cultura de la enfermedad. Y para esta enfermedad no había remedio. Entonces por eso está la imagen de Baldur, que es el hijo de Odín. Odín es el que trae las runas a la humanidad. Baldur es uno de sus hijos. Y Baldur va al Hel, a este estado de la muerte. Y cae enfermo, y para esto no hay cura. Entonces Steiner dice que los seres humanos anteriormente no tenían miedo a la muerte, no existía una tragedia de la muerte, porque ellos recordaban su vida prenatal en este mundo anímico y espiritual antes de venir a la tierra, y para ellos la muerte simplemente era una transformación, no era más que eso. Con la entrada del intelecto, el alma empieza a esperar a la muerte, y es posteriormente con este misterio del Gólgota que hay un remedio para el miedo a la muerte, con esta imagen del Dios que resucita de entre los muertos. Entonces Baldur va al Hel, al mundo de la muerte, y según la Edda y según lo que dice Stanner, las personas no se preguntaban, bueno, ¿cómo se puede liberar Baldur de este lugar? Porque esta pregunta es posterior, sino que se preguntaban cómo puede ser curado. Y resulta que para esta enfermedad no había cura y la única salida era la muerte. Igual como esta imagen de que cuando inicia este aspecto intelectual del alma, el alma ya empieza a esperar la muerte. Entonces Baldur tiene que morir y Baldur no resucita. Entonces de esta manera, en el norte, Steiner dice que se prepara este impulso crístico, que más adelante, con el misterio del Gólgota, en la imagen de este Dios que muere y renace, el miedo a la muerte tiene que ser curado. Entonces esta imagen de Baldur es curada desde un nivel espiritual y anímico con los sucesos de Cristo en el misterio del Gólgota. Así, Baldur, como esta fuerza solar, no es el sol mismo. Cristo sí puede resucitar porque Él viene directamente del sol. Baldur es la luz del sol reflejada en Mercurio. Entonces así tenemos esta imagen de Baldur como el hijo de Odín, el que trae las runas, y vemos entonces cómo esta semilla, que es el pensar intelectual, que se expresa a través de estos símbolos que los seres humanos creaban,
es el preámbulo a este desarrollo ulterior de, de este pensar intelectual. Entonces, en los druidas ya se empieza a preparar este pensar intelectual cuando esta corriente de los misterios de Wotan Mercurio impregnan la cultura druida, que era una cultura lunar y solar. Entonces nosotros vemos esta evolución de la humanidad donde lo que antes el druida veía como en este dolmen, como esta cámara donde la espiritualidad del sol era, digámoslo así, contenida, en la evolución de la humanidad esto ya empieza de una manera abstracta a definirse como los rayos solares. Vemos entonces estos seres, estas fuerzas vivientes elementales que estaban en las raíces y en las heladas, en las hojas y en los vientos o en las tormentas, o en las tormentas, estas flores o el fuego. Estos seres elementales se convierten de una manera abstracta en fuerzas de la naturaleza. Entonces Steiner dice que hay una línea recta entre los gigantes y las fuerzas de la naturaleza, y que nosotros hoy día de una manera muy prepotente, digamos así, podemos ver como una especie de estado inferior estas consideraciones de los seres elementales. Sin embargo, él dice que las fuerzas naturales son los mismos gigantes, sino que nosotros ya no lo podemos ver. Y él dice que las personas que viven en una civilización poco original, es decir, superficial, no pueden sino sentirse movidas cuando ven las ruinas de estos monumentos megalíticos que pertenecían a los druidas. Y podemos ver entonces que los druidas son como nuestros ancestros, y que esto que antes era considerado los gigantes y que hoy en día se considera como fuerzas naturales simplemente son los nuevos hijos. Espero les haya gustado este segundo video. Va a haber un tercer video. Seguimos hablando de Irlanda y del cristianismo y de los celtas más adelante. Han habido comentarios muy interesantes. Espero hacer un video con ciertos comentarios que he leído del primer video. Gracias a las personas que se han suscrito al canal, a las personas que han compartido el video, que le han dado like. Y quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo muy especial a Caro y a Marcos de Palabra de Rudolf Steiner, y quisiera felicitarlos por ese trabajo tan arduo que han hecho de difusión de la antroposofía en español a través de YouTube, conectando todas estas personas que de una u otra manera están trabajando con la antroposofía. Entonces les mando un saludo muy grande y hasta el próximo video.